Matías Albert retomando a Luhmann, la pregunta sería cómo pueden aportar estas ideas a la formulación de una teoría de la política mundial, es decir, bueno, de qué nos sirve a nosotros para poder estudiar la sociedad mundial. Entonces, la sociedad mundial puede ser entendida como el más grande de los sistemas sociales en cuanto a que todo proceso y todo fenómeno tiene lugar a nivel mundial. Esta es una gran diferencia con los enfoques tradicionales en las relaciones internacionales, porque la teoría de sistemas en relaciones internacionales solo se enfoca en ver un nivel macro, un nivel sistémico, como ver solamente lo macro. Sin embargo, lo que nos plantea Matías Albert es que no, analizar un sistema implica mucho más que solo ver el nivel macro, ¿no? Implica ver cuáles son su estructura, cuáles serían sus subsistemas, cómo son sus funciones dentro de esos subsistemas. En otras palabras, la sociedad mundial justamente está compuesta por subsistemas de comunicación, cada uno de los cuales está organizado alrededor de distintas funciones sociales. De ahí que Matías Albert sugiere que existe, por ejemplo, el subsistema económico, el subsistema político, el subsistema jurídico, etc. Entonces, apelando a estas premisas, el sistema político de la sociedad mundial es aquel que cuenta con funciones específicas en el ámbito de las normas y los principios que regulan la conducta en el marco de la sociedad mundial. De acuerdo a Matías Albert, el surgimiento de la política mundial se dio por dos procesos interrelacionados, ¿no? Por una parte, primero el establecimiento de un tipo específico de comunicación política, que fue el que marcó la evolución del subsistema y que empezó justamente en el siglo XIX con algunos aspectos como la ampliación de la diplomacia europea y que se expandió por todo el mundo. La utilización, por ejemplo, también del sistema de conferencias europeos y la expansión de ese sistema de conferencias a otras latitudes. Y por otra parte, las formas cambiantes de diferenciación internacional dentro del sistema, que esta se dio cuando surgieron las instituciones y entonces empezaron a comparar a través de índices, estadísticas y de otro tipo de metodologías un poco más cuantificables. Albert sugiere también que la política mundial tiene un carácter sistémico y que justamente se expandió desde el orden europeo hasta un orden global entre 1750 y 1850, es decir, principalmente durante el siglo XIX, porque fue en esta época cuando se dieron suficientes condiciones para diferenciarse dentro del sistema político de la sociedad mundial. Él marca que fue en esta época cuando empieza el proceso de diferenciación. También el carácter global entonces de esta política mundial tiene sus raíces justamente en la expansión gradual de los poderes europeos que se trasladaron prácticamente a todas las latitudes del mundo. Entonces, su visión es un poco eurocéntrica porque él plantea que se hizo global el sistema justamente por la expansión de estos poderes europeos. Otro elemento que considera Matías Albert para hacer el análisis o como parte del desarrollo del sistema de la política mundial es la transformación de la idea del balance de poder a través porque el balance de poder ahora, o él lo entiende, como un medio de comunicación simbólica. En este sentido, el interés de Albert es sobre todo reconstruir la transformación cualitativa de la función del balance de poder en el contexto del surgimiento de una cualidad sistémica en la política mundial. Y entonces lo que hace Albert para analizar el balance de poder, la evolución de este concepto, tiene 4 fases, podría decirse. La primera es que el balance de poder primero surge como una guía para el comportamiento racional y regulador de la política internacional, después deja eso y pasa a ser un símbolo de un eterno juego entre poderes. En tercer lugar, es un estado de armonía, ley, moralidad, razón y humanismo. Y finalmente se pasa como un portador de guerra, beneficiando siempre al poder más fuerte. Para Albert, el papel del balance de poder como un programa específico que marcó justamente la diferenciación de un subsistema específico de la política mundial dentro del sistema político de la sociedad mundial fue solo posible cuando el poder político se volvió una sustancia generalizada, positivamente abstracta y uniformemente aplicable, específicamente justamente con la consolidación del orden europeo. Y finalmente
Tomando en cuenta los tres tipos de diferenciación social que ya había hecho Luhmann, Matías Albert logra elaborar una matriz de 7 posibles lógicas de consolidación de las formas de autoridad política. Para él, la combinación de estos tres tipos de diferenciación hacen posible 7 formas de autoridad política. En primer lugar, sería la forma de autoridad política segmentaria. En este sentido, el sistema de la política mundial estaría basado en estados, ¿no? Seguiría siendo estados, considerando que la segmentación, históricamente, siempre ha cargado con un elemento de territorio, ¿no? Siempre ha estado marcado por el territorio. La siguiente forma de organización de la autoridad política sería la estratificada. Las jerarquías, indudablemente, son un hecho de la política mundial. En la actualidad, la forma de organización de la autoridad política se encuentra, por ejemplo, dividida estratificadamente en poderes grandes, poderes medianos, poderes pequeños, ¿no? Así es como nosotros clasificamos a las potencias. También nos dice Matías Albert, hay una forma de organización de la autoridad política que es a través de la diferenciación funcional. Funcionalmente se hace la diferenciación en el sentido de que la comunicación política esté estructurada a través de procesos diferenciados, más por sector o por área que por el espacio físico-geográfico. Otra categoría de organización de la autoridad política sería la organización segmentaria y estratificada, que sería la combinación de las dos primeras. Sería la forma de organización basada en la coexistencia de imperios. Actualmente no existe un único imperio formal, ¿no? Pero sí existen prácticas imperialistas que siguen permaneciendo, porque seguimos en una sociedad basada en relaciones de desigualdad y de inequidad global. El siguiente orden sería segmentario y diferenciación funcional, que sería la primera y la tercera categoría. Y aquí entraría, por ejemplo, el análisis de los bloques regionales, que están caracterizados por un territorio contiguo y una especificación funcional única, ¿no? Se forman bloques regionales ya sea para un orden político, un orden económico, un orden de seguridad, etc. Otra forma de organización sería estratificada y diferenciada funcionalmente. En este sentido, involucraría la idea de un Estado global mundial, ¿no? Que implica la imagen no solo de un Estado-nación con autoridad política, pero bueno, este tipo de organización global mundial pues aún es un poco improbable que exista. Y finalmente, la última forma de organización de la autoridad política sería juntando los tres niveles, ¿no? Sería segmentario, estratificado y diferenciado funcionalmente, que en este sentido sería cuando hay múltiples y desorganizadas formas, digamos, sería una especie de anarquía, que hoy en día podríamos verlo en un ejemplo con el caso de los estados fallidos, o los llamados estados fallidos. Bueno, en resumen podría decirse que, aunque es una teoría que apenas está en construcción, ¿no? Porque la teoría es relativamente reciente, las principales aportaciones que hace Matías Albert para el estudio de la realidad internacional son múltiples. En primer lugar, es un ejemplo de un tipo específico de pensamiento sistémico, cuya base no es las relaciones o la política mundial en sí, sino la sociología, ¿no? Y también es un aporte que está abierto a otras disciplinas, ¿no? No está cerrado. En segundo lugar, provee una reconstrucción específica y un entendimiento de un aspecto particular del mundo social, cuyo interés es observar cómo surge la política mundial como una esfera distinta del sistema político, así como también entender las diferentes formas de organización de la autoridad política en el sistema contemporáneo. En tercer lugar, analiza la diferenciación de la sociedad mundial en sistemas funcionales y el surgimiento del sistema político, de la política mundial como un subsistema específico del sistema político de la sociedad mundial. En cuarto lugar, utiliza la teoría de la evolución social para explicar cómo los elementos pueden proporcionar un significado distinto. Y en este sentido, la teoría de la evolución no busca establecer quién inventó algo, ¿no? Sino cómo ese algo impacta en las diferentes formas de organización política y social.
En quinto lugar, reconoce el surgimiento del subsistema de la política mundial basado en dos procesos principales. El primero, como les decía, es el proceso de formación del sistema a través del cual la comunicación de la política mundial se volvió independiente de los procesos de interacción que caracterizaron a las relaciones internacionales hasta el siglo XIX. Y por otra parte, el surgimiento de una fórmula de operación del sistema a través de programas de balance de poder, principalmente aquellos que surgieron a partir del Congreso de Viena. En sexto lugar, la teoría también concibe a la política mundial como inscrita en un ambiente social, es decir, no es una teoría económica, sino que está orientada a la historia y a sus elementos y cómo se pueden explicar a partir del ámbito de la sociología, retomando por ejemplo la teoría de la diferenciación social, la teoría de sistemas y la teoría de la evolución. Y por último, el gran aporte de esta teoría también es que inicia el análisis con la idea de la sociedad mundial y no propiamente con la idea del mundo de las teorías de las relaciones internacionales, es decir, no a partir de los estados, sino a partir del sistema como tal de la sociedad mundial. Y esto se hace sobre todo porque su pregunta de análisis inicial no es cómo funciona la política mundial, esa es la pregunta que se han hecho en todas las teorías de relaciones internacionales tradicionales, ¿no? La pregunta inicial es cómo funciona la política mundial. Y Matías Albert transforma esa pregunta hacia la idea de cómo la política mundial se diferencia de su entorno como un sistema independiente. Ese es un gran aporte que hace Matías Albert. Y bueno, por mi parte sería todo.